Shalom para todos, hermanos de la casa de Israel y estudiosos de la Torá. En esta ocasión conoceremos las 7 aliyot de la Parashá Baet Hanan, una de las porciones más importantes de toda la escritura. En ella encontramos la súplica de Moisés para entrar en la tierra prometida, el llamado a permanecer fieles al Eterno, la repetición de los 10 mandamientos, y uno de los textos más conocidos del judaísmo, el Shema Israel. Aunque esta parashá fue pronunciada hace más de 3000 años, su mensaje continúa siendo actual. Nos enseña que la obediencia nace del amor al Eterno, que la idolatría siempre conduce a la destrucción y que la verdadera bendición consiste en caminar conforme a los mandamientos del Eterno. Acompáñenme a recorrer cada una de las 7 aliyot y descubramos las enseñanzas que el Eterno tiene preparadas para nosotros. A continuación, en esta gráfica tenemos toda la información de las 7 aliyot de la Parashá Baet Hanan. Si usted quiere puede pausar el video y hacer una captura de pantalla para que no se pierda la información. Aliyá número 1, Parashá Baet Hanan. Va de Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 hasta el capítulo 4 y versículo 4. Aliyá número 2, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 40. Aliyá número 3, Deuteronomio 4, versículo 41 hasta el capítulo 4, versículo 49. Aliyá número 5, Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 hasta el capítulo 5 versículo 18. Aliyá número 5, Deuteronomio capítulo 5 versículo 19 hasta el capítulo 6 y versículo 3. Aliyá número 6, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 hasta el versículo 25. Aliyá número 7, Deuteronomio capítulo 1 hasta el versículo 11. La información de la Haftará para la Parashá Baet Hanan es Isaías capítulo 40 versículo 1 hasta el versículo 26. Y los escritos apostólicos de la Parashá Baet Hanan es Mateo capítulo 22 versículo 34 hasta el 40, Marcos capítulo 12 versículo 28 hasta el 34 y el libro de Juan capítulo 14 versículo 15 hasta el versículo 21. A continuación vamos a mirar la información que nos da la aliyá número 1. Aliyá número 1 Parashá Baet Hanan. Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 hasta el capítulo 4 versículo 4. Moisés recuerda el momento en que suplicó al Eterno que le permitiera cruzar el Jordán y contemplar la tierra prometida. Después de 40 años guiando al pueblo por el desierto, su mayor deseo era entrar en la tierra que el Eterno había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, el Señor le respondió que no sería así, debido a su desobediencia en las aguas de Meriba. Únicamente podría contemplar la tierra desde la cima del monte Pisga. Aunque la respuesta fue dolorosa, Moisés aceptó la voluntad de Dios, sin amargura. En lugar de pensar en sí mismo, fortaleció a Josué para que guiara al pueblo. Posteriormente recuerda una de las lecciones más importantes de la historia de Israel, el pecado de Baal Peor. Aquellos que siguieron la idolatría murieron, mientras que quienes permanecieron fieles al Eterno conservaron la vida. La enseñanza de esta primera aliyá es clara. Dios escucha nuestras oraciones, pero no siempre responde de la manera que esperamos. Sin embargo, sus decisiones siempre son justas y perfectas. Aliyá número 2 de la Parashá Baet Hanan. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 40. Moisés exhorta al pueblo a guardar cuidadosamente los mandamientos. Les recuerda que ninguna nación posee leyes tan justas como las que el Eterno entregó a Israel en el monte Sinaí. También les advierte que nunca olviden lo que sus ojos vieron cuando Dios descendió en medio del fuego. No debían fabricar imágenes ni representar al Creador mediante esculturas,
porque el Señor es invisible y santo. Moisés profetiza que si Israel abandona la Torá y practica la idolatría, será dispersado entre las naciones. Pero también anuncia una maravillosa esperanza. Cuando el pueblo se arrepienta y busque al Eterno con todo su corazón, Él tendrá misericordia y lo restaurará. Finalmente declara una verdad extraordinaria: el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Esta aliyá nos recuerda que la fidelidad a Dios trae vida, mientras que alejarnos de Él produce consecuencias. Sin embargo, su misericordia siempre permanece abierta para quien se arrepiente sinceramente. Aliyá número 3 de la Parashá Baet Hanan. Va de Deuteronomio capítulo 4 versículo 41 al capítulo 4 versículo 49. La tercera aliyá es breve, pero muy significativa. Moisés establece 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Estas ciudades servirían como protección para aquellas personas que causaran la muerte de alguien de manera accidental. Mientras investigaba el caso, el acusado podía permanecer seguro en una de las ciudades y recibir un juicio justo. Este sistema demuestra que Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia. Él no permite que las decisiones se tomen por venganza o por emociones, sino conforme a la verdad. La aliyá termina indicando el lugar donde Moisés continuará enseñando la ley al pueblo. Aquí aprendemos que Dios siempre busca la justicia acompañada de misericordia. Aliyá número 4 de la Parashá Baet Hanan. Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 hasta el capítulo 5 versículo 18. La cuarta aliyá nos lleva nuevamente al monte Horeb. Moisés reúne a toda la nación y recuerda el pacto que el Eterno hizo con Israel. En este pasaje vuelve a proclamar los 10 mandamientos: no tener otros dioses, no hacer imágenes, respetar el nombre de Dios, guardar el día de reposo, honrar a los padres, no asesinar, no cometer adulterio y no robar. Estos mandamientos no son simplemente un conjunto de reglas, constituyen el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo, y establecen principios eternos para vivir en santidad y justicia. Cada mandamiento revela el carácter santo del Eterno e invita al creyente a reflejar ese mismo carácter en su vida diaria. Aliyá número 5 de la Parashá Baet Hanan. Deuteronomio capítulo 5 versículo 19 hasta el capítulo 6 versículo 3. En la quinta aliyá se completan los 10 mandamientos. Después de escuchar la voz de Dios desde el fuego, el pueblo siente un profundo temor y pide que Moisés sea quien reciba las palabras del Señor y luego las comunique a Israel. Dios aprueba esa actitud reverente y expresa un deseo extraordinario: que el pueblo siempre conserve ese corazón dispuesto a temerle y obedecerle. Moisés anima a Israel a permanecer en el camino del Eterno para que puedan disfrutar de una larga vida y prosperar en la tierra que recibirán como herencia. La enseñanza es que el verdadero temor de Dios no produce miedo paralizante, sino una obediencia sincera que conduce a la bendición. Aliyá número 6, Parashá Baet Hanan. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el capítulo 6, versículo 25. Llegamos al corazón de toda la parashá. Aquí encontramos el Shema Israel. Escucha, Israel, Yud Hei Bab Hei, nuestro Dios, Yud Hei Bab Hei, uno es. Inmediatamente después aparece uno de los mandamientos más importantes de toda la Escritura. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés enseña que estas palabras deben permanecer en el corazón, enseñarse diligentemente a los hijos, hablarse en el hogar durante el camino, al acostarse y al levantarse. También ordena colocarlas como una señal en la mano, entre los ojos y en los postes de las casas y las puertas. Finalmente, advierte al pueblo que cuando disfrute de abundancia en la tierra prometida, no olvide que todas las bendiciones provienen del Eterno.
La gran enseñanza de esta aliyá es que amar a Dios implica vivir diariamente y conforme a su palabra y transmitir esa fe a las siguientes generaciones. Aliyá número 7 de la Parashá Beit Hanan, capítulo 7, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 11. La última aliyá mira hacia el futuro. Israel está a punto de entrar en Canaán y Dios le ordena destruir toda forma de idolatría. También les prohíbe hacer alianzas o matrimonios con los pueblos paganos, porque podrían apartarlos del verdadero Dios. Después Moisés recuerda que Israel es un pueblo santo y escogido. Aclara que Dios no los eligió porque fueran la nación más grande o poderosa, sino porque los amó y quiso cumplir el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Finalmente afirma que Dios es fiel con quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La enseñanza final es que el pueblo de Dios está llamado a vivir separado del pecado, permaneciendo fiel al pacto establecido por el Señor. Conclusión. La Parashá Beit Hanan nos recuerda que Dios es santo, fiel y misericordioso. En ella aprendemos que la obediencia trae bendición, que la idolatría siempre conduce al alejamiento de Dios, que los 10 mandamientos siguen revelando su carácter y que el Shema continúa siendo el llamado más grande para amar al Señor con todo nuestro ser. Que esta porción de la Torá nos anime a escuchar la voz de Dios, guardar sus mandamientos y transmitir su palabra a las próximas generaciones. Si este estudio fue de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para seguir estudiando juntos la Torá, las Parashot y toda la sagrada palabra del Eterno. Shalom y hasta el próximo video.